también. Y es en cuestión de segundos donde te empieza a degradar la piel. O sea, el ácido clorhídrico es algo parecido a, digamos que yo relacionar el plástico con una bolsa plástica con un briquet, poniendo el fuego cerca de la bolsa plástica. Digamos que si yo pongo el ácido clorhídrico encima, lo riego encima de la tela, ¿sería algo parecido? Similar, hay un proceso de degradación. Recuerda que con el fuego es diferente porque es un proceso de combustión. O sea, el fuego, la energía de forma de calor está generando eso, ¿no? ¿Listo? Ya estamos todos, creo. Entonces, volviendo acá rápidamente, no se les vaya a olvidar lo que les estamos diciendo, ¿sí? Que es la cuestión de esto, por ejemplo, específicamente en el ácido estomacal, es una cuestión genética también, ¿no? Entonces vamos a ver que en ese proceso de digestión, ¿qué es la digestión? ¿Alguien sabe qué es la digestión? ¿Y en dónde se da? En el Profe, estómago. ¿Listo? creo que, Toma. creo que sea, creo que sea en el intestino y es el proceso en el que degradamos los alimentos. Ajá. El primer órgano que se encarga de la digestión, como tal, es el estómago, ¿listo? Y luego, lo que quede, no todo se alcanza a degradar en el estómago, una parte de esas va a pasar al duodeno, se llama, que es el intestino delgado. Y ahí se termina de degradar con ayuda de algunas enzimas digestivas del páncreas. ¿Listo? Pero entonces miren esto. O sea, esto de acá, un pH de 14. Ah, bueno, se alcanzaron a escuchar que era pH, ¿sí? ¿Se alcanzaron? ¿O se cortó? No, se alcanzó. No, no, si se Se alcanza. alcanzó. Entonces, se escribe así en P minúscula, H mayúscula y significa potencial de hidrógenos. ¿Listo? Esto significa pH, potencial de hidrógenos. ¿Qué quiere decir eso? Una sustancia para que sea ácida, ¿cierto? O algo para que sea un ácido inorgánico, tiene que ser hidrógeno, ¿listo? Más un no metal. Bueno, qué horrible. Más un no metal. ¿Sí se acuerdan de los no metales en la tabla periódica? Que los vimos el Sí, año sí, pasado. sí, Entonces, señor. no metales tenemos fósforo, azufre, oxígeno, nitrógeno, carbono, ¿sí? Esos son los ácidos. El cloro es un no metal, ¿cierto? Porque por eso se llama ácido clorhídrico. HCl. Yo no pude hacer con ustedes un laboratorio anterior que yo hacía, porque creo que se acabó en el colegio el ácido clorhídrico. Yo hacía un experimento donde en el colegio cogíamos una botellita, ¿sí o no? No, profe, ¿O sí lo en el hicimos? grado sexto sí lo hicimos, en el Ah, sí grado lo sexto. hicimos. Sí lo hicimos. Sí, Ah, no, re bien. En sexto lo hicimos, bien. Entonces, ¿sí se acuerdan qué pasó con ese alimento? Bueno, los nuevos, los chicos que se entraron después al colegio no lo recordarán bien. se volvió líquido ¿De qué color? del mismo color del ácido clorhídrico. No, ¿de qué color es el ácido clorhídrico? Es como un café oscuro, vino tinto. No, el O ácido sea, cuando... clorhídrico es transparente. Ah, Pero al final, cuando degrada la comida, se vuelve, como sí, dice se López, vuelve como vino tinto. no Ah, vino, sí, se vuelve muy negro, muy café. Sí, oscuro. como qué, color qué. Color del popó, Muy bien, exacto. De ahí viene el color. ¿Sí? color de las heces. Claro, de ahí viene el color. De ahí viene el color. O sea, ese proceso de degradación con los ácidos. Entonces, miren, nosotros, por ejemplo, comemos
algo suave, algo relajado, ¿sí o no? Una bandeja paisa, ¿sí o no? Algo ligero. Una bandeja paisa, por ejemplo. eh, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, tiene frijol, tiene arroz, tiene chicharrón, tiene arepa, tiene carne molida, tiene un huevo frito, ¿sí? Es uno de los alimentos más pesados para nuestro cuerpo. Es deliciosa, la bandeja paisa, pero es muy pesada. ¿Qué pasa con eso? Entonces, por ejemplo, sobre todo cuando usted come frijoles, a usted le va a dar muchos gases, ¿sí? Y entonces usted le mete eso huevo y le mete carne y le mete arepa y le mete chicharrón y le mete, mejor dicho, toda la bandeja paisa clásica. Entonces, ¿qué va a hacer el estómago? El estómago va a producir una buena cantidad de ácidos y entonces es por eso que a uno le dan gases, porque este proceso de degradación a partir de ácidos genera muchos gases. Entonces, si ustedes recuerdan ese experimento que hicimos, la botella estaba mucho más dura porque empezó a degradar los alimentos y generó esos gases. ¿Listo? Eso es lo que hace el ácido. Pero entonces miremos una cosa. Profe, yo lo que sentí cuando es que estaba como más pesada, ¿Cómo? que la botella, o sea, el tubo de prueba, Sí. cuando ya degradó los alimentos estaba más pesada. Exacto, sí, puede pasar también. Porque, bueno, está la misma cantidad de materia, lo que cambia allí es que se está liberando más gases y los gases pues, generan una mayor presión. Es por eso es que pasa. Entonces, mire, quiero que miremos una cosa. Entonces, nuestro cuerpo, se supone que debería estar en este pH. pH es 7. ¿Qué es el pH? Neutro. ¿Listo? Nuestro estómago, miren el pH que produce. O sea, un ácido que ya llegue a cero, pues ya es totalmente mortal para nosotros. ¿Sí? El ácido clorhídrico es totalmente mortal para nosotros. Es decir, nosotros producimos ácido clorhídrico y si nosotros cogiéramos en el laboratorio y nos tomáramos una pequeña muestra de ácido clorhídrico, ¿qué pasaría? Nos Supongo, morimos. Sí, sí, nos moriríamos sin duda alguna, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Ah? porque, porque perforaría muchas partes supongo que De, perforaría la laringe, eh, ajá, el y no nos esófago. permitiría, sí, el esófago, y no nos permitiría respirar. Claro. Pero, Entonces, profe, igual También mucho al pedir. que al como digamos romper la laringe, nos claro, nos ahogaríamos en nuestra propia sangre, ¿no? exactamente. Pongamos por caso, miren este ácido estomacal, el ácido clorhídrico, va a ser muy importante para degradar rápidamente los alimentos. Sin embargo, necesita de eh, de unos compuestos básicos, de unas bases, para regularse. Por ejemplo, eh, nosotros también producimos en el intestino y para el estómago bicarbonato, producimos algunas bases que equilibran ese ácido. Es decir, si yo uno una sustancia básica y una ácida, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que estas se van a equilibrar y van a tender a ser neutras. O sea, si cojo una sustancia acá y otra sustancia por ahí acá, estas se van a intentar nivelar y llegar al neutro. ¿Sí? Yo puedo nivelarlas, puedo hacer eso. ¿Listo? Entonces, esto va a ser muy importante tenerlo en cuenta porque nuestro estómago obviamente todo el tiempo no está produciendo ese ácido estomacal, ¿sí? El cual es muy fuerte, pero siempre va a haber unas bases que lo van a nivelar. Entonces, ¿cómo nosotros sentimos ese ácido estomacal? ¿Qué tan fuerte es? Cuando, por ejemplo, nosotros vomitamos, ¿sí o no? Todos acá hemos vomitado, yo creo.
No creo que ninguno no haya tenido esa maravillosa experiencia en su vida. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando uno termina de vomitar? Profe, Pues le Se arde la siente algo garganta a uno. como, sí, Exacto. Duele la garganta, ¿sí o no? Y sí. también el esófago, pero el no le mal duele olor. más la garganta. Mal Y el, olor, y el bueno. sabor se le queda a uno un aliento terrible. Ujú. Pero lo principal es eso, el dolor. Uno siente un ardor en cierta medida porque ya se está produciendo el ácido clorhídrico, ¿sí? Profe, Seguramente está en pequeñas proporciones. Dime. qué tiene más cantidades de ácido clorhídrico? ¿Las heces o el vómito? No, el vómito está mucho más cerca del estómago. Ya las heces no, las heces ya es como, están muy equilibradas, entonces no tienen ácido clorhídrico, son muy equilibradas. En cambio, el vómito sale casi que directo del estómago, ¿sí? Profe, y, Profe, o sea, o sea que digamos que una persona Espera, espera, que... espera, 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 López, espera que iba a hablar Carrillo, y ya vas tú. Profe, creo que era paella. sí, ¿O profe, era yo. Padilla? Ah, Padilla, perdón. Pero, profe, yo no entiendo, o sea, si viene desde el estómago, el vómito, ¿cómo hace? Como para subir todo eso y luego salir. Bueno, nosotros podemos vomitar por muchas razones, ¿no? Digamos, puede ser por indigestión, puede ser por un malestar de otra cuestión en el cuerpo, ¿cierto? De una gripa, un virus, una infección, también podemos vomitar. El hecho es que el cuerpo eh, está reconociendo que algo le está haciendo daño. Eso es lo que pasa, ¿sí? Algo le está haciendo daño y él lo está reconociendo. Entonces, lo que va a hacer el cuerpo es mover los músculos que están alrededor del estómago para liberar ese posible alimento o sustancia que está dentro del cuerpo que probablemente le esté haciendo daño. Eso es lo que está pasando realmente. ¿Listo? Eso es lo que está pasando realmente, que le está haciendo daño. Entonces, lo que hace que se devuelva la comida son los músculos que están alrededor del estómago que lo presionan para que devuelva ese alimento y lo empujan a presión. O sea, disminuye mucho el nivel del volumen del estómago para que salga esa, ese fluido. ¿Listo? Qué, López. qué pena, Padilla. Perdón. Profe, es que quería preguntarle que, digamos que si una persona operada en, digamos que del esófago, de la laringe, o cuando está hospitalizada y aún no la hayan operado, porque hay algún riesgo de que la persona se muera por llegar a vomitar. Pues sí, pero no por la acidez, sino de pronto si tiene algún daño en esta zona, pues se puede ahogar, ¿no? Porque recuerden que el esófago, la laringe y la faringe, todo esto está supremamente unido al sistema respiratorio con el sistema digestivo, entonces uno se puede ahogar muy fácilmente. Esa sería como la opción más viable. Carrillo me dice, profe, yo Profe, como limón casi todos los días, ¿eso es malo? Bueno, eh, depende, depende de tu forma alimenticia. Tú puedes comer limón todos los días, sí, pero tienes que tener una dieta balanceada también para eh, hacia este lado, para que te equilibre eso. Si tú ya sientes molestias en el estómago, pues eso ya no es bueno y tienes que dejarla de consumir. ¿Listo? Ahorita. Profe, bueno, pues quería preguntar, porque una vez vi en internet un experimento que estaban haciendo con unos huevos y los metían en vinagre por unos días y después de como que de boca transparente. Y yo me preguntaba por qué No te entendí lo último, ¿los huevos qué? eran como medio transparentes, o sea, ya no tenían como la cáscara. Claro. Bueno, ahí suceden varias cosas. Mira, vinagre es un ácido y no es un ácido cualquiera, mira, o sea, en un pH de 3, ¿sí? Y en ese pH de 3, pues lentamente van a ir degradando. Miren, incluso el limón es mucho más fuerte. ¿Qué es lo que puede pasar? Depende cómo dejen el huevo, ¿no? Si yo meto un huevo en vinagre con la cáscara, lo que va a pasar es que la cáscara va a ir degradándose a lo largo del tiempo.
Si yo meto un huevo, o sea, rompo el huevo, ¿sí? Y lo echo así sin la cáscara, lo que va a pasar es que va a aparecer como cuando uno cocina un huevo, que se va a volver blanquito, porque se desnaturaliza la proteína. Lo que está pasando ahí es que la proteína se está dañando y toma ese color, ¿sí? Eso es lo que pasa. Ah, ok. López, Profe, es que quería que cuando uno vomita eh, mm, el vómito cae en la ropa, hay la posibilidad de que la ropa llegue a mancharse, pero como si fuera Clorox o que se degrade la ropa, ¿no es cierto? no, 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 eso no pasa. Pues si la dejáramos, no, es que ni dejándola mucho tiempo, porque esa, digamos, cuando hay vómito, lo que pasa es que el estómago también produce estas sustancias alcalinas básicas para controlar y que el daño no sea tan grande en la salida. Entonces nosotros no tenemos el ácido clorhídrico pues totalmente puro, sino que pues vamos a tener una, una, una forma de regulación dentro de nuestro cuerpo que nos va a permitir eso. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Sí, señor profe. ¿Listo? Bien. Acá creo que me preguntaban algo. Ah, bueno, no, ya. Listo, entonces miren lo fuerte que es el limón, el ácido estomacal, etcétera, pero también debemos ver estas sustancias que están a este lado. Nosotros casi siempre vemos como malo, lo ácido, ¿no? Lo básico también es muy dañino para nosotros. Por ejemplo, el Clorox, eso no lo podemos tomar, es sustancia muy básica, nos mataría también, ¿sí? Nuestro pH tiene que estar entre un pH neutro. Hay personas que sufren de acidez estomacal y creen que tomando leche se les va a pasar. Pues miren que la leche aumenta la acidez, ¿sí? Eso va a pasar. O sea que, profe, disminuye más la acidez tomar sangre que leche. En teoría sí. Ahora, para eso, pero igual la sangre no es tan básica como para regularla, ¿sí? Entonces, mira, por eso venden estas tabletas como, o bueno, la milanta y todas esas cuestiones para regular el pH de la acidez estomacal, mire. Sí, eso es lo que venden. ¿Hasta ahí bien? Buenos días, profe. Buenos días. Sí, Y entonces, ¿qué era lo que estamos diciendo ahí? O sea, ¿por qué llegamos al tema? Porque estamos viendo que esas características, por ejemplo, de crear esa acidez, están dadas ¿por qué? Por Por un, el pH. sí, pero digamos, ¿qué le dice a mi cuerpo que produzca ácido clorhídrico? Para ¿Lo descomponer la masticas? comida, ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema de este periodo? Genética. ¿Los genes? Los genes. genética. Es decir, llegamos a este tema porque alguien habló del estómago y dijo, ¿cómo así? Si yo tengo un gen X, claro, usted puede mirar esto. Entonces usted debe, todos nosotros debemos tener un gen, o sea, un genotipo que nos dice que tenemos que producir ácido clorhídrico en el estómago. Y eso se expresa en un fenotipo, es decir, las células del estómago producen ácido clorhídrico. ¿Listo? Ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta. Es decir, todo lo que somos, todo es gracias a un genotipo. ¿Listo? Todo. O sea, si usted le va a pelear algo a alguien que sea sus genes, ¿listo? De cómo usted, si no le gustó cómo es,
es culpa de sus genes. Si le gustó como es, pues gracias a sus genes. ¿Sí o no? Pero lo que sí deben tener en cuenta, les gústeles o no, es que eso es un proceso evolutivo y adaptativo. ¿Sí? Es un proceso evolutivo, es un proceso adaptativo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que hay una serie de procesos en la meiosis que van a definir lo que nosotros somos. Entonces, va a haber varias cosas importantes. Va a haber cosas que nos hacen ser humanos, ¿cierto? Pero dentro de eso vamos a ser todos diferentes. Es decir, todos, que era lo que les iba a decir ahorita, todos nosotros somos mutantes. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? Sí, profe. Pues ¿Por sí, ¿Por qué? ¿Por qué? porque a través de los años fuimos como mutando y adaptándonos pues a ciertas cosas. Eso ya sería una mutación. Entonces, yo voy a decir lo siguiente, por ejemplo, acá los que estoy viendo acá, Auris, Villarreal, Cadena, Bernal, Maecha, bueno, todos los que están acá, Carrillo por allí estaba, López, eh, Padilla, ¿se consideran mutantes? Yo no. Sí, profe. No, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Yo sí. ¿Por qué? No olviden lo más importante, es el por qué. ¿Hola? Porque, porque estamos hechos a base de una mezcla. O sea, Muy bien. mutamos de... Todos somos mutantes porque si no lo fuéramos, seríamos totalmente iguales, todos. O sea, imagínense ustedes siendo igual de perfectos al profesor Miguel. Ah, full. Pues sí, profe, sería cool. Dice, Gabriela Pizón dice, sí, porque si no lo fuéramos seríamos iguales, ¿sí o no? Muy bien, Gabriela, esa es la cuestión. Entonces, ese es el punto, ¿sí? Nosotros tendremos que ver que todos son mutaciones. Lo que pasa es que nosotros tenemos como la idea de mutantes de una defecio, ¿no? O de algo como X-Men. Esa es como nuestra idea de mutante, porque es la que ha vendido el cine. ¿Sí? Sin embargo, todo lo que sea una mutación genética, que es un cambio dentro de los genes. Entonces nosotros somos mutantes dentro de los humanos porque somos diferentes. ¿Sí? Nos vemos diferentes, nuestro material genético es diferente, las huellas dactilares son diferentes, ¿cierto? Eso va a ser muy importante. Listo. Entonces, retomando acá, tenemos que, si nosotros cruzamos, esa es la primera ley, razas puras, la siguiente generación será heterocigótica, o sea, un híbrido, A mayúscula, A minúscula en este caso. ¿Quién nos ayuda leyendo la segunda ley? ¿Yo? Ujú. Ok. Segunda ley. Cuando se cruzan variedades de la primera generación entre sí, se obtienen semillas amarillas y verdes en la proporción 3, A 1. 2.1. No, Bueno, 3 se a lee 1. 3 a 1. Entonces, mira Ah, acá. bueno, 3 a 1. Mira, 3 amarillas y Ah, ok, ya. una verde, ¿sí o no? Y ahí lee setenta y eso cinco último. por ciento amarillas y 25% verdes. Entonces, ¿cada bolita cuánto vale? Uno, ¿Cuánto uno. porcentaje? ¿Esto cuánto porcentaje mide? ¿Esto cuánto porcentaje? ¿Esta cuánto porcentaje? 25%. Cada una 25. O sea, si ustedes suman estas tres, les da 75. Y si esta está sola, les da 25. Y si sumamos las cuatro, ¿cuánto nos da? 100%. 100%, ¿cierto? Esto es en porcentajes. Recuerden que yo la clase pasada les decía, la genética no es una ciencia exacta como tal, ¿listo? No es una ciencia exacta al final, sino la genética
va a ser, ¿cierto? Sobre todo esta, ¿no? Esta genética mendeliana va a ser una probabilidad, nos va a decir es probabilidades. Es decir, acá nos va a decir la probabilidad de que si yo mezclo dos A mayúsculas y A minúsculas, ¿cierto? Entonces la otra semillita sería así también. Esta sería la probabilidad que tenemos. O sea, la probabilidad es de que, o lo que vamos a encontrar en las siguientes generaciones. La gran mayoría, o sea, el 75%, tiene la probabilidad de ser amarilla. Y la minoría van a ser verdes. Eso es lo que va a pasar. ¿Listo? Entonces miren lo que nos están diciendo. Una probabilidad de 3 a 1. Y ahí está clara. 3 amarillas y una verde. ¿Listo? ¿Ahí claro o muy confuso? Claro, Claro. bastante claro. Claro, profe, claro. Sí, señor profe, claro. Muy bien. Ahora, a ver, esperen bajo acá. Chicos, voy a terminar la clase a las 8:50 y me quedo con dos compañeritos que quieren mencionar una cosita. ¿Listo? Tercera ley. ¿Quién me ayuda a leerla? Yo, profe. Dale. Cuando se cruzan plantas que difieren en dos caracteres dihíbridos, cuyo genotipo, por ejemplo, es A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, se originan cuatro tipos distintos que se combinaron de todas las formas posibles. En total se obtienen 16 genotipos posibles. Bueno, listo. Ahí está en la segunda generación. Bueno, esta no me gusta explicarla así como está acá. Hay un cuadro mucho más interesante donde se puede ver mejor. Entonces, miren, acá nosotros, si ustedes cuentan las bolitas, tenemos 16 genotipos. Es decir, cuando uno mezcla solo dos caracteres, me devuelvo acá un poco, chiquillos, o bueno, venga, a ver si puedo reducir el tamaño de esto. Me devuelvo un poco. Entonces, cuando uno mezcla solo dos generaciones, para la primera generación, pues uno va a obtener 4, solo con dos caracteres, ¿cierto? ¿Qué quiere decir con dos caracteres? Es decir, uno para color amarillo y otro para color verde. ¿Qué es lo que hace Mendel en la tercera ley? Mendel no solo mezcla colores, sino también texturas en las semillas de las arvejas. Es decir, coge una A mayúscula, acá en este caso, una A minúscula, para el color. Y acá, bueno, está mal explicado, pone una B mayúscula y una B minúscula para la textura. ¿Qué se imaginan ustedes en una textura, en una semilla de arveja, en una arveja? Lisa y arrugada. Exactamente. ¿Sí o no? Entonces, Y a veces carrasposa. exacto, o sea, esa es la arrugada, la carrasposa que tú dices, o sea, está lisa o arrugada y ya. A eso los vamos a llamar dihíbridos, es decir, tienen caracteres, ¿cierto? Tienen caracteres, esperen, ya. Tienen caracteres de color y de textura. Acá arriba, en la segunda y en la primera ley, estamos hablando solo de color. Pero si yo mezclo acá caracteres híbridos, ¿cierto? Se une otro que estoy analizando, pues ahí ya no serán 4 cuadritos nomás al final, sino miren cómo se aumenta la probabilidad. Ahora, ahí estamos cogiendo, o sea, para que lo relacionen. Eso no se puede hacer porque es imposible lo que les voy a comentar. O sea, hacerlo en un cuadro de Punnett, que lo explicaré en la otra clase ya con el otro curso. Sino, miren ustedes acá. Yo solo estoy teniendo acá en cuenta dos genes, uno para color y otro para textura. Ahora imagínense eso,
que se pudiera hacer con todos los genes de la planta o de un humano. O sea, son millones y millones y millones de genes. Entonces imagínense la probabilidad. Si con un gen solo salían 4 cuadritos, con 2 genes salen 16 tipos de genotipos o variabilidades genéticas. Ahora, en un cromosoma hay millones de genes. Miles de genes hay en un cromosoma. Ahora mezclemos 23 pares de cromosomas. ¿Cuántas probabilidades hay? ¿Mm? Es decir, o sea, es una gran cantidad de probabilidad que existe, ¿cierto? Gigantesca, que nos va a decir que nosotros somos supremamente raros, supremamente variados genéticamente, ¿sí o no? Entonces, en ese proceso, amigos míos, es que nosotros vamos a generar las nuevas formas bueno, las nuevas generaciones que van a ser también con algunas variabilidades genéticas, sí o sí. Así no lo notemos. Si nosotros miráramos a los colombianos de hace 50 años, ¿sí? Serían diferentes ahorita. Y ahorita nosotros tenemos una ventaja evolutiva biológicamente, y es que hay una migración, ¿cierto? Como pasó en los 80s, los colombianos se iban a Venezuela a vivir, y ahorita se está devolviendo la cosa. Los venezolanos están viniendo a Colombia a vivir. Y eso va a ser muy bueno biológicamente. ¿Por qué bueno biológicamente? Porque va a pasar que muchas personas van a tener hijos, ¿cierto? Colombianos y venezolanos, y entre esa mezcla van a generar nuevas probabilidades, digamos, o variabilidades o mutaciones genéticas, que es lo que se desea para cualquier ser vivo. ¿Listo hasta ahí? Entonces, para la próxima clase, yo les voy a explicar ya los cuadros de PUNET para tenerlo con los 2 cursos. No es difícil, pero sí necesito que se concentren. Entonces, obligatorio para la próxima clase, sí, que tengan esferito, lápiz, cuaderno, porque tienen que hacerlo en el cuaderno para que lo puedan entender mucho mejor. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, señor. Bien, muchachos. Entonces, voy a dejar hasta ahí y voy a hablar con 2 compañeritos que tienen que decirme algo. Los demás, porfa, se salen de la clase, porfa.